Bienvenidos, queridos alumnos, alumnas de su clase de Predicación Expositiva. Estamos ya a 2 semanas de concluir nuestra cursada. Gracias a Dios, el tiempo pasa más rápido de lo que uno se imagina. Eh, bueno, en la plataforma ya subí desde la semana pasada el foro que tenemos que trabajar, el tema de las ideas y de los títulos, para que ustedes puedan trabajar con eso, ¿no? Como actividad. Y sería la última actividad que estaríamos realizando. Y ahora quiero que ustedes vayan concentrando todas sus fuerzas en lo que es el sermón este, expositivo que vamos a hacer. Así es que le vamos a meter un poco el acelerador para tratar de llegar a todos los temas que tenemos por delante y Dios mediante vamos a lograrlo. Vamos a continuar ahora, hermanos, analizando el tercer elemento de todo bosquejo homilético que debemos de tener, ¿no es cierto? Perdón. Tenía que haber hecho algo antes. Siempre me olvido de este paso. Eh, Bueno. Y hasta ahora hemos avanzado en lo que hemos considerado como lo que es el título. Primero la idea. eh, Gracias por los saludos, querido Daniel. Dice, paz, mis hermanos, estoy terminando una actividad laboral, bendiciones. Gracias, amigo. Un abrazo para vos también. Bueno, entonces, hemos trabajado en esta clase lo que tiene que ver con la idea general, que ya está aquí, ¿no es cierto? Que implica dar todo lo que tenemos, cómo ser desafiados para dar con amor y el título, Dar te duele, ya lo platiqué la vez pasada. Posteriormente, hermanos, vamos a trabajar, esta clase vamos a trabajar en lo que son las ideas secundarias, en las subdivisiones del sermón. Pero para llegar a esto, para llegar al punto en donde en este apartado nosotros vamos a desarrollar toda la idea del sermón, necesitamos elaborar nuestra introducción. La introducción en términos homiléticos o en términos del arte de preparar sermones es fundamental, queridos hermanos, por las razones que vamos a mencionar ahora. Miren, eh, cuando nosotros vamos al culto, ¿no? Sábado, entre semana o el día en que tengamos que ir para que alguien escuche nuestra predicación, debemos estar conscientes, hermanos, que nunca debemos subir con la idea romántica al púlpito o al lugar donde vayamos a estar con la idea de que la gente está ansiosa de escuchar nuestro sermón. No piensen, queridos hermanos, que dicen, wow, va a predicar el pastor Abraham y todo el mundo ahí, ¿no? Aplaudiendo, luces y tal. Ay, sí, queremos escuchar al pastor Abraham. Porque no siempre es así, o en la mayoría de las veces no es así. La gente a la que usted va a predicarle, por regla general, está pensando en sus 1001 problemas que está atravesando. Ajá. Es decir, que cuando nosotros nos paramos al púlpito, hay un auditorio en el cual algunos les está doliendo la cabeza, algunos están pensando cómo solucionar el problema que no pudieron solucionar el viernes, algunos están pensando qué van a hacer el lunes, algunos están teniendo un problema familiar, otros están teniendo simplemente no querían ir a la iglesia y fueron por obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el predicador debe estar consciente que cuando se para a predicar, la gente está tan dispersa y sobre todo si el director no fue buen director, lo hablo con mucho respeto, ¿no es cierto? No fue buen director y nos entregó un culto donde toda la gente está ya aburrida, cansada, ya, si el culto dura 2 horas, nos deja para predicar casi 15 minutos, la gente ya está ansiosa por el reloj, nosotros igual, en fin. Es decir, que cuando nosotros nos paramos y decimos, hermanos, bueno, yo vengo a predicar,
este sermón, ¿no es cierto?, que lleva por título Darte duele, y lo voy a hacer basado en la narración de la viuda pobre, que está en Lucas tal, y vamos a leerlo. Hasta ese momento, ¿no es cierto?, la gente no está conectada conmigo, no está conectada conmigo. No estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría no están conectados. Algunos solamente están escuchando de manera mecánica. ¿Ah? Solo eso, de manera mecánica. Entonces, el predicador tiene que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir la atención de nuestros oyentes. Necesitamos hacer eso. Fíjense, ¿cómo logran los grandes creativos de la industria cinematográfica captar nuestra atención para que veamos una película? Pues hacen un tráiler. Conocen, ¿no es cierto? Que es como un resumen con escenas escogidas, frases escogidas. Lo más emocionante de la película nos lo dan en 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos, ¿no es cierto? Nos dan un pantallazo en donde capta nuestra atención y esa película es buena. Bueno, el tráiler de nuestro sermón es nuestra introducción, porque la introducción es el primer acercamiento que vamos a tener ya en nuestro monólogo, porque a veces eso es lo que es un monólogo, vamos a tener nuestro acercamiento con la gente. Tenemos muchos competidores hoy, claro que sí, ¿no? La televisión, las modas, la calle, la película, es decir, hay muchas cosas que este, nos compiten para saber cómo llamar la atención de los clientes, ¿no? Para vender algo, los que hacen la publicidad hacen comerciales muy creativos que hacen que capte nuestra atención y fijemos nuestra mirada y digamos, bueno, sí, yo quiero comprar eso que está pasando en la televisión. La introducción, hermanos, es el derecho que debe ganarse el predicador para que su auditorio lo pueda escuchar y pueda estar atento a eso que el predicador descubrió dentro de su preparación del sermón y que desea compartirlo a las personas. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo captar la atención de nuestro auditorio? Bueno, necesitamos hacer un buen tráiler, diríamos, una buena introducción que nos permita capturar la atención de las personas. Llámese en una predicación, en una reflexión, en un pequeño discurso, como sea, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo en una reflexión, bueno, esto es peor, porque la introducción ahí se te hace mucho más chiquitita, porque necesitas captar la atención de las personas muy pronto. ¿Cómo debemos entender la definición de una introducción en el sermón? Bueno, decimos que esta es la primera parte del sermón muy importante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la primera parte en donde nosotros vamos a sentar el tono del sermón. ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? ¿Qué le vamos a querer decir a la iglesia sin decírselo todavía? ¿No? Hay muchas personas que empiezan a hacer su introducción y empiezan a predicar ya en la introducción. No, no, no. La predicación como tal viene mucho después. Es decir, que la definición debe usarse para captar la atención de los oyentes, ¿no? Y los homiletas dicen algo muy interesante. Cuando está bien elaborada una introducción, tenemos la mitad del sermón realizada. Porque una introducción estimula la buena disposición de la audiencia e inicia hay una buena conexión de comunicación con el auditorio. Si uno llega y planta al púlpito con un rostro serio, adusto, enojado, no hay alegría por pararnos a predicar, ya desde ahí nosotros no estamos haciendo un buen puente de comunicación con el auditorio. Ahora, si cuando nosotros empezamos a predicar, lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, es lanzar una condena, adelantarnos el final de la historia, pues a nadie le va a interesar escuchar el final de la historia. Es como cuando se estrena una película y alguien hace el spoiler, ¿no? Y nos cuenta finalmente quién es el asesino. Oh, casi lo queremos matar, ¿no?
casi lo queremos matar porque uno dice, bueno, para un poco, déjame ver la película, yo quiero ver de qué se trata. La introducción es eso, es plantear en primera instancia hacia dónde queremos dirigirnos. Isaac nos dice en qué tiempo recomienda la introducción. Ahora doy el tiempo que hay más o menos, donde el tiempo, pero puedo decirlo ahora, 5 minutos de tu sermón es suficiente para una buena introducción. 5 minutos. No ocupes más de eso. Hasta 7 minutos puedes hacer. Depende de la introducción que quieras hacer, ¿no? Depende. Ahora les voy a decir qué clases, modelos, formas, todo. Todo les voy a decir sobre la definición. ¿Ok? Pero yo quiero que se graben ustedes esta imagen, porque esta imagen es lo que representa la introducción. Para los que les gusta la pesca, ¿no es cierto? Ningún pez se sube al bote solo con invitarle, ¿no? Nunca uno le dice, oye, pez, vení acá, al bote. Obvio que no. Todo el pescador necesita una caña y necesita un anzuelo. Cuando el pez muerde el anzuelo, ¿no es cierto? El pescador eh, eh, jala la caña, tira de la caña, ¿no es cierto? Y entonces el pez está atrapado y se convierte en pescado. Un buen anzuelo atrae buenos peces. No sé mucho de pesca, pero tengo un montón de amigos que les gusta la pesca, así que por ahí le voy pescando, ¿no es cierto? Dice que hay distintos tipos de anzuelo para distintos tipos de pescas. La definición, hermanos, son anzuelos. Son anzuelos que el predicador tiene que lanzar a su auditorio para que el auditorio, en el muy buen sentido de la palabra, lo coma. Y el predicador tire el sermón, ¿no es cierto? Digamos, hagamos esto, y entonces tengamos cautivada a la congregación, ¿no? Al auditorio. Necesitamos cautivarlos. Entonces, entre mejor sea el anzuelo que nosotros lancemos, pues mejor vamos a tener la atención de las personas. Y eso que ellos están pensando de la deuda, de esto, de lo otro, empieza a disiparse y empiezan a concentrarse porque el poder del Espíritu Santo empieza a hacer la obra, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el sermón, con la palabra. Dios está hablando, entonces el Espíritu Santo hace su trabajo también, ¿no es cierto? Pero necesita el predicador captar la atención con un buen anzuelo que le permita decirle a la gente, necesito su atención, préstenme su atención, sin decírselo. Una buena introducción le dice a su auditorio, necesito su atención, pero sin que se lo diga, solo a través de una buena introducción. Grábense muy bien esta imagen. Entre mejor sea el anzuelo que nosotros lancemos al primer inicio de la predicación, vamos a tener éxito. Se dice, hermanos, que cuando alguien predica o cuando alguien hace un monólogo, los primeros 5 o 10 minutos, 10 es mucho, pero ponerle 10 minutos de haber iniciado el discurso, tenés la atención de la gente. Después los perdés. Algunos hacen mucho menos, dicen que a los 3 minutos vos perdés la atención de la gente. La gente ya no te está siguiendo más. Entonces, vos tenés ese tiempo, por eso es que el promedio son 5 minutos de hacer una muy buena introducción que te permita captar la atención de tus oyentes y diga, esto me interesa. Esto va a estar interesante. Esto es lindo. Esto necesito escuchar. Y entonces cuando alguien, no, yo no puedo salir porque yo quiero escuchar el sermón. ¿Me explico? Ya tenés la atención de la gente. Ahora va a depender mucho de cómo estructuraste tu sermón. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Bueno, lo he mencionado porque tiene el propósito de interesar en el tema que ustedes quieren compartir, ¿no? Hay que buscar el interés de las personas. Insisto, si ustedes piensan que toda la gente que va el sábado a la iglesia quiere escuchar la palabra de Dios, estamos equivocados. Desafortunadamente, hermano, la gran mayoría de nuestros auditorios están el sábado porque somos sabatistas. Y lo digo con mucho respeto. Yo soy un sabatista declarado, ¿no? Soy un sabatista declarado. Pero entiendo
que muchos de nuestros hermanos que están sentados el sábado en la iglesia, ¿no? O en cualquier otra actividad, pues están ahí porque somos sabatistas. Y por lo tanto, no crean que quieran escuchar tanto o están tan predispuestos de escuchar el sermón. Dice Tatiana, ¿un chisme sería una buena introducción? Es muy probable que sí. Ahora vamos a ver algunos tipos ¿cómo se llama? De introducciones, ¿no? Pero puede ser. No se los recomiendo, pero puede ser. Es porque sería más fácil que todos presten atención. El problema es que hay que contar bien el chisme y entonces el tema se iría de turno y ahí no sería lo demás. Dice Daniel, mejor un chiste. También, también, y ya vamos a llegar a eso, ¿no? Me encanta que ustedes estén prendidos. Hice buena introducción, me parece. Es de cuando la gente está prendida es porque les interesa el punto o porque están metidos en eso. Bueno, ahora voy a retomar todo esto que dijeron, el chiste, el chisme, la ilustración, las formas de introducción, las maneras, etcétera. Pero, a ver, si no logramos captar por qué es importante la introducción, entonces vamos a empezar a predicar como siempre hemos predicado. Vamos a contar el final de la historia, el principio de la historia, ¿no? Vamos a nosotros a romper el punto de decir, hermanos, yo les voy a decir ahora por qué es importante orar. Porque Dios es bueno. Bueno, ya me dijiste la razón. Para un poco, cautivame un poco, planteame el por qué es importante orar, ¿no es cierto? Y después me dices la razón. Eso es lo que hace la introducción. Tiene el propósito de interesar en el tema y de preparar a la audiencia para poder entenderlo, ¿no? Es como un buen libro. Ustedes leen un buen libro y ¿qué es lo primero que encontramos? Una introducción. Y la introducción lo que único que hace es aumentar nuestro interés de leer ese libro, porque en esa introducción nos plantea de manera general los temas que va a tratar, las ideas que va a tratar el autor en su libro. Entonces dice, listo, me gusta este libro, una buena introducción hace que leamos el libro. Cuando una buena introducción no nos dice ni de qué trata el libro, cerramos el libro y nos vamos. Lo mismo sucede con el sermón. Si nosotros no le planteamos con claridad hacia dónde queremos dirigir la enseñanza de ese día a la iglesia, pues no le va a interesar. Entonces, como anzuelo, que les decía yo a ustedes en esta metáfora, es el medio para establecer contacto con nuestra audiencia. Si nosotros, hermanos, los predicadores, no establecemos un contacto ni visual, ni corporal, ni afectivo, ni amoroso, pues menos lo vamos a hacer en el tema del sermón como tal, ¿no? Como tal. Dice Daniel, como las páginas web, si a los 5 segundos no abren, nos vamos. Vos lo dijiste re bien. Vos lo dijiste bien. Necesitamos capturar la atención de las personas. Y a veces muchos predicadores, el tema es muy bueno, pero no logramos captar la atención de las personas. Entonces, terminamos nosotros, ¿no es cierto?, haciendo muy monótono, muy aburrido, muy predecible nuestros sermones. Entonces, por eso la gente ya sabe cómo vamos a empezar, porque siempre empezamos de la misma manera. Entonces, predicamos en la introducción y cuando tenemos que predicar, simplemente repetimos. Y repetimos las ideas, y repetimos las ideas, y repetimos las ideas. Y no se trata de eso. Entonces, debe conseguir la buena voluntad para el orador, la atención y disposición de aprender. Dos términos importantes de la introducción son atención e interés. Si logramos captar la atención o el interés de nuestro auditorio, hermanos, créanme que lo tenemos bien pescados. Y le vamos a pelear, ¿viste? Vamos a pelear, pero al final vamos a sacar el dorado.
Y lo mismo tiene que pasar. El predicador es un evento dinámico. No lo olvide, ya les platiqué, es un evento dinámico. Pasan cosas maravillosas en la predicación. Y el predicador tiene de manera constante estar captando la atención de sus oyentes. Ya voy a hablar sobre un tema que se llama ilustraciones y la importancia de las ilustraciones en el sermón para seguir captando la atención de nuestros oyentes. Daniel dice el método AIDA: atención, interés, deseo y acción. Exactamente, ¿no? Si hay atención, pues va a haber interés y va a haber un deseo por hacer las cosas. Y eso pasa en el sermón. Entonces, fíjense que les voy a presentar otra imagen muy importante que tiene que ver con el sermón. La primera, hermanos, era un anzuelo, ¿recuerdan? Bueno, entre mejor sea el anzuelo, mejor va a ser y más provechoso va a ser para el sermón captar la atención y el interés de nuestra congregación o a quien le vamos a predicar. Fíjese, usted va a predicar hacia los jóvenes. Usted debe tener una buena introducción para captar la atención de los jóvenes. Si no, mire, los jóvenes ni bolilla le van a dar, ¿no? Lo mismo con los ancianos, con cualquier grupo de personas. Depende del grupo con el que estamos, hermanos, debemos elegir el anzuelo que vamos a alargar para captar la atención de la iglesia. Bueno, ahora sigo desarrollando la idea. Esta otra imagen. La mayoría de nosotros, me parece, hemos viajado en avión, ¿no? Hemos viajado. Y los que hemos viajado en avión, siempre, es regla general para todos los que viajan en avión, saber que en un vuelo, hay dos momentos profundamente peligrosos. Todo piloto de avión sabe que en todo el itinerario de vuelo hay dos momentos que son fatales, que hay que tener todos los sentidos bien puestos, ¿no? Porque ahí pueden ocurrir los peores accidentes. Uno es en el despegue es importantísimo, y dos, el aterrizaje. En esos dos momentos es cuando el piloto está con todos los sentidos alerta, siguiendo todo un protocolo, todo un montón de cosas, ¿no? Porque si no hace un buen despegue, va a terminar chocando el avión. Va a terminar chocando el avión y va a haber muchos muertos. Si hace un buen despegue, cuando esté ahí en el cielo, bailotea, pone piloto automático, el tipo se toma un cafecito, charla, la pasa bien, porque ha pasado el peligro, hasta que tiene que aterrizar. Ahora, en términos de la predicación, hermanos, es lo mismo. La introducción es el despegue. Si nosotros no hacemos un buen despegue en nuestro sermón, vamos a chocar el sermón. Porque desde un principio, por más que usted tenga cosas lindas, maravillosas, que usted haya descubierto de su estudio, de su investigación, de su sermón, no va a poder recuperar la atención de su iglesia o de su auditorio, perdón, porque lo perdió desde un principio. Entonces, trate de no chocar su sermón. Trate de no chocarlo. A veces los oyentes estamos ya tan acostumbrados a que choquen el sermón que a veces uno pregunta, che, ¿cómo estuvo el sermón? Como siempre, un desastre. Ay, ay, ay. Lo digo porque a veces lo he escuchado esas expresiones. Y yo me pongo triste porque yo soy el predicador, o soy un predicador, ¿no? No sé ustedes qué piensan de las predicaciones que han escuchado de distintos pastores o predicadores, ¿no? Si se dan cuenta, los grandes telepredicadores, de esos que ustedes a veces son fanáticos de esos predicadores que miran en internet, son muy buenos para mantener la atención de la gente. Son buenísimos. Por eso todos estamos ahí pegadotes. La verdad no soy muy fanático de los telepredicadores, sinceramente, ¿no? Los respeto como personas, pero me parece que hacen más show que otra cosa. Pero eso es lo que pasa, ¿viste? La gente está ahí metida.
se ríe, está con el predicador y el predicador siempre dice, me siguen, me siguen. Y entonces yo a veces digo, yo no sé a dónde vas, pero te sigo, pero te sigo. Este, bueno, aprovechemos también eso, hermanos. No sé qué ustedes ideas tengan de los sermones que escuchan los sábados en sus congregaciones, de su pastor o los que somos pastores que predicamos. No sé qué pensamos de lo que la iglesia piensa de nuestros sermones, pero si podemos hacer algo para no chocar el sermón, ustedes van a tener esa experiencia, queridos amigos. Ahora, lo que ustedes criticaron para bien o para mal, ahora les va a tocar a ustedes ponerse del otro lado y van a darse cuenta que no es tan fácil. Pero si hacemos un buen plan de vuelo, vamos a lograr que las cosas sucedan. ¿Ok? No pierdan de vista estas dos metáforas, un anzuelo y un despegue del avión. ¿Cómo se clasifican las introducciones? Hay varias clasificaciones. Puede ser que una introducción se escriba basadas en el momento en que o el motivo que la predicación está planteando. Por regla general, siempre se plantea una introducción con base al momento que usted está eligiendo. Mire, si usted ha elegido un tema que tiene que ver con una necesidad específica con la iglesia, debe iniciar con una introducción que plantee una frase, una idea, que diga a la iglesia, ah, sí, este, eso estamos pasando nosotros. Cuando la iglesia dice eso, ustedes captaron ya su atención. Ajá, porque lograron hacer esa conexión entre ustedes y la iglesia. ¿Ok? Entonces, por lo regular están basadas. Otra es que son las que surgen del tema o del pasaje, principalmente, ¿no? O sea, hay introducciones que tienen que ver con, si ustedes, por ejemplo, eligen la historia de la viuda pobre, por ejemplo, ¿no? Con el que vamos a estar trabajando. Bueno, tenemos que mencionar alguna introducción que tenga que ver con el dar, ¿no es cierto? Que tenga que ver con... Ustedes, hermanos, vieron la película Marte duele, donde un protagonista era pobre y este, eh, eh, las clases sociales los diferenciaron. Haría yo un pequeñísimo resumen de la película donde yo me inspiré para hacer el título incluso de Amarte duele, ¿no? Entonces, mucha gente dirá, ah, sí, yo ya la vi, ¿no? ¿De qué va a tratar? Porque es una muy buena película. Entonces, yo ya hice una conexión con cierta parte de mi auditorio y las que no lo ha visto van a ir con la tentación de decir, ok, yo voy a ver esa película para ver de qué trata y complementa con las ideas del sermón. Hay otras introducciones que van a relatar historias. Este, las historias por regla general son muy buenos anzuelos, no solo al inicio del sermón, sino durante el sermón. Vamos a tener una clase que tiene que ver, o un apartado que tiene que ver con las ilustraciones, ¿no? Y parte de las ilustraciones son las historias. El tema de las historias, queridos hermanos, es que hay que saberlas contar, ¿no? Hay que tener la gracia, hay que tener el carisma, hay que tener la gesticulación incluso en los ojos para saber si la historia empieza con un aspecto triste, hay que poner una cara triste, si empieza con un aspecto alegre, debemos tener perdón, una apariencia alegre, etcétera, ¿no? Pero las historias son muy buenas para llamar la atención. Jesús incluso usaba mucho anzuelo, sus anzuelos eran las historias. Había una vez un hombre que tenía dos hijos, ¿ah? Y el hijo menor le dijo tal, tal. Ah, listo. Está tomando una historia de alguien, anda a saber quién era ese papá y anda a saber quién eran esos hijos, pero ya su auditorio se empieza a identificar con esa historia, decir, ah, una familia, ah, yo tengo papá, ah, yo tengo hijos, ah, yo tengo una familia, ah, listo. Esto hace que las personas puedan sentirse importantes al momento de contar una historia que los empatice, ¿ah? Se sientan conectados. Otras introducciones
las pueden citar las mismas escrituras, es decir, pueden contar una pequeña historia que tenga relación con el texto. O, fíjense, o la historia de la viuda pobre, ¿no es cierto?, con el que estamos trabajando, es un pasaje que está en la escritura. Y yo la puedo transformar como una historia en mi introducción, una pequeña historia. El tema de las historias que nacen de la escritura, ¿no es cierto?, deben ser historias concretas, pero no por concretas uno diga, sí, hubo una viuda, estaba Jesús, sus discípulos, dio su ofrenda y se fue. No, eso no es contar una historia, ¿no? Pero tampoco la historia puedo decir, bueno, fíjense, bueno, les voy a contar, es la historia de una mujer que la verdad que yo no sé ni cuántos años tenía, no sabía eh, a qué se dedicaba, cuáles eran sus hobbies, no sé si le gustaba tejer o le gustaba cocinar, este, eh, tal vez sí le gustaba cocinar y tal vez le gustaba cocinar unos dumplings, ¿no? O le gustaba cocinar un salteado de pollo. Cuando uno empieza a divagar en un montón de situaciones que nada tienen que ver con la historia, ¿no es cierto? Entonces se pierde el interés. Ustedes pueden iniciar con una historia, ¿no? Incluso, como dijeron hace rato, con un chiste. Pero ojo con los chistes. Si vos no tenés, como me pasa a mí, mis chistes son re malos, que yo solo me río solito y la gente no se ríe de mi chiste, la gente se ríe de mí. Alguien dice, ay, pobrecito pastor, no sabe contar chiste, pero se anima. Entonces valoran eso, pero eso no es el chiste, diríamos. Pero un chiste que cause, pero el chiste, hermanos, no es un chiste, no debe ser un chiste, escuchen bien, no debe ser un chiste para ser graciosos. No debe ser un chiste para hacer ameno el momento. Debe ser un chiste que tenga un sentido, que tenga una enseñanza, que tenga un propósito, que yo puedo usar ese chiste, ¿no? Lo puedo usar para desarrollar una idea en mi introducción, porque he visto predicadores, hermanos, que se largan cada chiste y algunos verdes, colorados, rojos, azules, celestes y de todos los colores, ¿no? O que son chistes sin sentido, o que son chistes donde solamente hacen quedar mal al predicador. Y ya desde ahí ya la gente no lo escucha. Cuando alguien se quiere pasar de gracioso, ¿no es cierto? Pues ya la gente no lo escucha y dice, no, olvídate, listo. Pero puede ser que sean de la misma Biblia, ¿no? Puede ser que hagan preguntas. Esto es muy buenos anzuelos, yo se los recomiendo siempre. Para los principiantes, ¿no? Que les cuesta trabajo decir, pastor, yo no sé hacer chistes, yo soy re malo, ya olvídese, ya ni idea tengo de un chiste. Bueno, está bien. Pero puedes hacer preguntas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio algo y que realmente le dolió el corazón? Yo te hice una pregunta en mi introducción, ¿viste? No estoy predicando, yo tengo muy clara la idea de que voy a hablar de la viuda pobre, ¿no es cierto? Que dio por amor y demás y que le dolió dar. Entonces yo empiezo a hacer una conexión con preguntas a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió dolor en su corazón por dar algo que, que le era importante? Yo estoy lanzando, ¿viste? En mi introducción yo ya estoy lanzando todos los anzuelos posibles. Si usted elige hacer una introducción basado en preguntas, es muy importante que sepa plantear la pregunta, porque si no, hay veces donde el predicador parece que está preguntando, pero la iglesia no sabe si está preguntando o está afirmando. Porque si está afirmando, pues nadie le va a responder nada, ¿no? Pero si está preguntando, la iglesia tiene la obligación de responder. Si usted quiere hacer una introducción basado con preguntas de reflexión, que diga a la gente,
Che, de veras, ¿y cuándo fue la última vez que yo di algo y cuando lo di me dolió? Y empieza la reflexión ahí. Empezamos de a poquito a captar el interés de la iglesia, ¿no? Si usted elige hacer una introducción basado en preguntas, debe cuidar dos cosas. Dos cosas. Primero, debe hacerlo en términos de pregunta. La entonación de pregunta. Entonces la iglesia sabe que usted le está preguntando. ¿Sí? Ese, ¿sabes? Es un grave error de los predicadores. No hacemos los signos de ortografía, no los hacemos como es el signo, ¿no? Si usted hace una pregunta, asegúrese que la iglesia sepa que es una pregunta. ¿Ok? Ahora, lo primero que tiene que cuidar es que si usted hace una pregunta, no para que la iglesia conteste, entonces formúlela de esa manera. Formúlela en el sentido de decir, yo voy a hacer un ejercicio, yo no quiero que la iglesia me conteste, entonces yo les puedo iniciar, hermanos, esta mañana quiero predicarles sobre una historia que nos incluye a todos, tan nos incluye que me mueve a preguntarles hoy, ¿cuándo fue la última vez que usted dio algo y le dolió hacerlo? ¿De qué manera usted ha hecho algo por alguien que haya valido la pena? Yo le pido que mediten estas preguntas y me permita que en el transcurso de mi sermón pueda explicarle la importancia que tiene el hecho de dar hasta que duela. Yo hice una introducción, ¿viste? Pero mis preguntas, yo no tenía la intención de que mi auditorio contestara. Si se dieron cuenta, fueron muy cuidadosos, muy observadores. Al momento de yo plantear la pregunta, di un espacio para que la gente reflexione. Porque hay predicadores que dicen, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por alguien? ¿De qué manera usted se sintió bien? ¿Cuándo fue la última vez que visitó a alguien? Y entonces largamos las preguntas como si fuera un encuestador. La iglesia ni le da bolilla para contestar, no le da tiempo para reflexionar. Entonces, si vos querés que la iglesia reflexione, dale ese énfasis y dale el espacio para que reflexione. Y que tu actitud no sea como poniendo cara así como diciendo, ¿y a qué hora me van a responder? Porque entonces la iglesia va a decir, bueno, no sabía si yo tenía que responder o no. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer una introducción basada en las preguntas, yo siempre se los recomiendo, es, es básicamente un buen recurso, diría yo, para quienes no sabemos contar chistes, o no sabemos contar historias, ¿no? O no sabemos contar chismes. Es un buen recurso, pero cuiden eso. Entonces, lo primero, si ustedes van a hacer preguntas y no quieren la respuesta de la iglesia, entonces háganlo eh, de manera enfática, denle un tiempo de reflexión, haga la siguiente pregunta y llévelos a lo que usted quiera decirles en su introducción. ¿Ok? Ahora, usted si quiere que la iglesia le responda, ¿no? Bueno, entonces cambie el tono y cambie la pregunta. Entonces, yo ahora voy a hacer un ejercicio de una introducción que voy a hacer con pregunta, ¿no? Bueno, hermanos, me alegra mucho estar con ustedes este día, compartir la palabra, ¿no? Y me parece muy importante que ustedes puedan reflexionar sobre la importancia de dar. Les pregunto, iglesia, y me gustaría que me respondieran, ¿qué es para ustedes dar? Si alguien quiere responderme, se lo agradecería.
Y ahí ustedes esperen la respuesta de alguien. Ahí sí pongan cara como diciendo, bueno, ya les pedí que respondan, ¿no? Ah, pastor, para mí dar ese, no sé, llevar al pastor Abraham a comer un asadito. Ah, buenísimo. Esa es una buena definición de dar. Bueno, y hagan otra pregunta, ¿no? Hagan otra pregunta. Las preguntas que ustedes quieran. Ahora, en este caso de las preguntas, que ustedes quieran una respuesta, bueno, esperen con paciencia que la iglesia les responda y demás. Deben ser muy cuidadosos con esto, hermanos, ¿no? Yo siempre les recomiendo que no hagan preguntas donde la iglesia responda, al menos que las preguntas sean muy obvias, diríamos. Porque a veces, cuando nosotros preguntamos algo, los hermanos terminan desahogándose, entonces ya no sabemos cómo contarles, ¿viste? Terminan agarrando el micrófono y, ay, Dios mío, le dan a la lengua y dice, Dios, ¿y ahora cómo le hago para cortarle a este cristiano? Se me va todo el sermón acá. Es un arte, yo siempre les digo, hermanos, es un arte, hay que hacerlo, uno aprende ahí en la marcha y en los equívocos. Todo esto que les estoy diciendo son experiencias mías, son experiencias mías, entonces, pero es un buen recurso, ¿ok? Es un buen recurso. Yo les aconsejo que si ustedes van a elegir el tema de las preguntas, escríbanlas. No improvisen en ese momento si no saben improvisar o no saben plantear preguntas ahí al momento, porque entonces van a hacer preguntas donde la respuesta va a estar implícita. He visto a muchos predicadores u oradores que dicen, ah, bueno, ya les di la respuesta. Oh, bueno, ni modo, ya está. Se perdió la magia, si me permite la palabra. Se perdió la magia de la pregunta y de la respuesta, ¿no? Bueno, pero entonces pueden usar esas, ¿ok? Son con las que comienzan con una declaración sorpresiva. Adivinen qué, queridos hermanos. ¿Saben? No se pueden imaginar lo que hoy el Señor nos va a decir, ¿no? Eh, hablando de la viuda, hoy cuando termine nuestro sermón, ustedes si trajeron algo valioso hoy, ¿no? Alguna prenda, algún objeto, cuando acabe este sermón, ustedes van a ser capaces de dar y de desprenderse de esas cosas. La gente dice, se va a reír, a decir, no, para un poco, porque hoy nuestro sermón va a tratar sobre la forma en que damos y si lo que damos realmente nos duele, si lo estamos haciendo por amor. Yo espero que al final de este sermón ustedes se sientan motivados a desprenderse de aquello que les permite expresar un amor genuino. No estoy diciendo nada, solo lo estoy introduciendo, le estoy haciendo una declaración así que a todos los va a sorprender, ¿no? Yo esto lo estoy sacando ahorita de la clase, hermanos, ¿eh? No lo tengo escrito, o sea, perdónenme si a veces mis ejemplos son medios pavos o medios simples o medios burdos, pero suele pasar y se pueden plantear de esta manera, ¿no? Otra más. Hay introducciones, hermanos, que hacen una paráfrasis del texto que sirve como sermón. Los textos se pueden parafrasear, es decir, que nosotros podemos utilizar un texto y decirlo a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestro estilo, con palabras propias, ¿no? De nosotros. Es decir, es una historia que una mujer dio los últimos 2 mangos que tenía, ¿no? Mango en Argentina puede entenderse como plata, como dinero, ¿no? Como si yo predico aquí en mi zona, en El Dorado, y digo, dio los últimos 2 mangos que tenía, nadie se va a ofender, nadie se va a escandalizar por eso, porque saben que nuestros últimos 2 mangos que tenemos, eso ya es lo último, ¿no?
si estamos ante un auditorio que no sabe lo que es eso, pues no lo voy a decir, evidentemente. Pero una paráfrasis nos ayuda a decir las cosas con una línea de abajo, ¿no es cierto? Con una línea abajo que nosotros podemos, entre comillas, modificar, ¿no? Nunca alterar, pero sí modificar a propósito de que nuestro auditorio pueda sentirse bien. Si yo voy a un auditorio y yo sé que decir dos mangos puede ser una palabra no propia, entonces voy a decir, bueno, dio las últimas dos monedas de 50 centavos hay acá en Argentina, ya ni me acuerdo. Ya, ya no sé, pero creo que hay monedas de 50 centavos. Entonces, de manera propia, yo lo voy a decir haciendo una paráfrasis del texto, es decir, bueno, esa mujer dio las últimas dos monedas de 50 centavos que tenía. ¿Mm? Las que se refieren al predicador mismo, teniendo cuidado de no hacer defensas personales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay introducciones que nacen de experiencias propias, que la historia se inspira en algo que nos pasó a nosotros, o en algo que vivimos, o en algo que pasamos, en fin. Entonces ustedes pueden empezar contando una historia personal, solo deben tener cuidado de que no se convierta esa historia en una catarsis, que no se convierta su historia en decir, bueno, ahora me voy a desquitar de lo que me hicieron los hermanos, ¿no? Pero este también es un buen recurso de hacer introducciones que nacen de experiencias propias, siempre cuidando, como en toda historia, no ser excesivo en los detalles que no son importantes, ¿no? Debemos cuidar mucho eso y también debemos cuidar mucho que nosotros no seamos los protagonistas. La introducción, insisto, debe ser breve. Imagínense una introducción de 20 minutos hablando de nosotros, entonces el púlpito está en crisis. Terminamos hablando y fíjense, hermanos, sí, bueno, ustedes saben que yo sirvo al Señor, soy temeroso de Dios, pero miren, he sufrido un montón, yo no tengo plata, así como esta mujer pobre que no tenía plata, yo también. Ustedes saben que esta semana yo estaba, ay, ya, 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 a punto de mendigar y me puse a llorar y lamenté que otras personas estaban comiendo un asadito y yo no estaba comiendo nada. No, paren un poco. Aunque no lo crean, hermano, yo he escuchado todo lo que yo les estoy diciendo, lo he escuchado. No en nuestra iglesia, en otras iglesias. Y entonces uno termina diciendo, ay, Señor, ¿cómo le ayudo a este cristiano, no? Este, no es el propósito de la predicación, ¿no? De última, si alguien tiene una necesidad, no, yo no menosprecio eso, pero hay otras formas, otras maneras de poder ayudar, pero no así, ¿no? Entonces, pueden usar experiencias propias, ¿no? Pensamientos suyos, ideas suyas, solo, por favor, no caigan en el narcisismo de contar cosas que solamente ustedes y solo ustedes y se convierten en un yo-yo. ¿Mm? Hay otros hermanos que vienen en los libros, vienen en las revistas, periódicos. Usted puede echar mano, ¿no? Hay muy buenos comentarios bíblicos que cuentan algunas historias o que nos pueden dar un párrafo, ¿no? Siempre cerciórese de que si usted va a leer un párrafo de un autor bíblico, inicie su introducción leyendo. Yo quisiera iniciar este sermón leyendo unas palabras del autor Pablo Hoff. Estoy leyendo aquí un libro que tengo en mi escritorio de Pablo Hoff, que dice de la siguiente manera. Y bueno, elijan un buen texto, un buen párrafo, algo impactante, impresionante, y que eso les sirva como trampolín, que eso les sirva como para, insisto, anzuelos, capten la atención, ¿no? Quiero contarles la historia que encontré en el libro Fulano de Abraham, ¿no? De William Berkeley, por ejemplo. Y este autor cuenta una historia de esta manera. Entonces, puede ser que ustedes lean la historia que leyeron, encontraron de un libro, ¿no?
o puede ser que se la aprendan. Si no se la pueden aprender y no saben contar historias, mejor léanlas, mejor lean. Eh, bueno, algo donde uno puede dar pie es asunto de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay una frase, hermanos, en homilética que decía, estoy tratando de recordar quién dijo esto, no sé si es Spurgeon u otro mileta, ya lo voy a recordar ahora, pero él decía, el predicador en una mano debe tener la Biblia y en otra mano debe tener el periódico. Un predicador que no está informado de las cosas que pasan a su alrededor, pues no va a tener un pie, no va a tener un peldaño de donde apoyarse para iniciar una buena introducción. ¿Mm? Pero si nosotros logramos ver alguna situación, ¿no? Muchos empezaron a hablar de lo que significaba el dolor y la muerte, iniciando con la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra, ¿no? Otros hablamos de los valores del reino con el tema de la marcha que hay del aborto, en fin, eh, las cuestiones políticas, la devaluación, pero ojo, siempre, siempre, por favor, se lo suplico, cuando usted elija algo así, ¿no? Que tenga que ver con la política, debe ser siempre muy respetuoso, siempre, siempre, ¿no? Usted no va a decir, ah, sí, la vicepresidenta, el presidente, tal, no. Siempre debe haber un respeto, porque usted no sabe si su auditorio es kirchnerista o es macrista y usted no puede entrar en ese terreno. Solo debe tomarlo como una referencia, como un disparador para llamar la atención y decir, sí, sí, nos enteramos de ese crimen que conmocionó a la ciudad, o de ese robo, o de esa situación, o sí, nos enteramos de tal guerra, o nos enteramos de tal movimiento. Bueno, solo que haga que el auditorio diga, a ver, sí, yo vi eso, pero ¿y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿No? Bueno, ese ya es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer en el sermón. Y finalmente, bueno, esto viene de la mano cuando se describe un hecho gráfico de un acontecimiento, de algún accidente, ¿cómo se llama? Este sábado me tocó predicar aquí en la iglesia El Dorado y fue el Día Nacional de Servicio que nos compartió el Departamento Nacional de Servicio. Y bueno, hablamos acerca del pasaje que nos propusieron, ¿no es cierto?, de Mateo. Bueno, cuando planteo el tema del sermón, ¿no? Tengo que hablar de la introducción. Y uso una frase que me gusta mucho decir, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces fue como ese dicho, ese adagio popular, me dio paso para desarrollar una introducción que me permitiera llevar a mis oyentes a una idea central. La idea central que yo saqué del pasaje que nos plantearon era que el Señor, cuando venga en su trono, en su gloria, se siente con sus santos ángeles y haga la separación, un lado los cabritos y el otro lado los corderos, unos a la derecha y otros a la izquierda. El criterio que el Señor va a utilizar para decirle a unos, venid benditos de mi Padre, y decirle a otros, malditos son, pues es, ¿qué es lo que hiciste por tu hermano? Ese es el criterio y es impactante. El criterio de Jesús no es cuánto sabes de la Biblia, no es cuántos seminarios hiciste, ¿no? No es cuánta teología sabes, no es cuánta plata tuviste, no es cuántos trabajos tuviste, cuántos autos tuviste, si tuviste ropa de marca o no. No son esos criterios los que te van a permitir a ti entrar al reino de los cielos o que recibas la bendición del Señor diciendo, venid benditos de mi Padre. No es por haber ido todos los sábados a la iglesia y llegar puntualmente a las 9 de la mañana, 9:30, o porque diste tu diezmo religiosamente, farisaicamente, el criterio que aparece en el juicio final, que eso es a mí lo que me impactó y que me dio motivo para llevar a la iglesia, es qué hiciste por tu hermano. Entonces,
Desarrollé las ideas y me permitió contar varios hechos que me pasaron esta semana y que me permitió a mí captar la atención de mis oyentes con una anécdota que les conté, que me pasó esa semana. ¿eh? Y bueno, eso me permitió introducir el sermón para decirles la importancia que tiene que nosotros cuando salimos a la calle siempre tenemos que tener los ojos abiertos para saber dónde el Señor quiere usarnos para ayudar a los demás, ¿no? En fin. Bueno, un adagio, ¿no? Un refrán popular, el que no vive para servir, no sirve para vivir, me permitió a mí hacer una introducción con una anécdota personal que me pasó esta semana y empecé a desarrollar el sermón, ¿ok? Bueno, no sé si hay otra más. Creo que sí. Y bueno, las que declaran con franqueza el propósito del sermón. Hermanos, esperemos que no seamos como la viuda pobre. Perdón. No, ya me equivoqué. Ahí se van a reír de mí. Esperemos que no seamos como los fariseos, ¿no? En fin, distintas formas, distintas maneras. Hay muchos recursos que nosotros tenemos para elaborar nuestros sermones. ¿Ah? Solo hay que hacerlos con cuidado, usar con cuidado para que estos funcionen. ¿Ok? Y voy a comentarles las características que debe tener nuestras introducciones, cómo debemos armarlas. Ya les dije cómo se pueden producir, pero ahora qué características deben de tener para que sean buenas introducciones. ¿No? Primera, como hemos dicho, deben ser interesantes. Si tu chiste no es bueno, querido hermano, mejor no, ¿no? Si tu anécdota termina en 1000 detalles que en vez de ser una muy buena historia se convierte en un aburrimiento, como diciendo, bueno, listo, ya, sí, ya sabemos todo eso, ¿no? Debe ser interesante. El anzuelo debe ser interesante, debe captar el interés del oyente y poner en claro el tema y el asunto que va a tratar. Debe ser simpática, simpática en el sentido, hermanos, de que debe ser amable al oído del oyente, que acuérdese, su oyente anda en mil cosas. Su oyente tiene la cabeza repleta de que anoche no durmió porque vio una serie, ¿no? Y está pensando en la serie, de quién es el asesino, de que se fue de fiesta un día anterior, ¿no? Su auditorio tiene la cabeza que debe a tal persona, que no va a llegar a fin de mes, tiene mil cosas en la cabeza. Entonces, ser empático, simpático no quiere decir chistoso, sino debe ser tierno. O sea, el predicador debe generar buena onda, diría yo, en el buen sentido. Debe haber un lazo afectivo con la iglesia. Uno no tiene que pararse ahí enojado, hermano. Mire, si usted se para predicar enojado, frustrado y todo, no lo haga. Con mucho amor se lo digo, no lo haga, nunca lo haga. Usted tiene que pararse ahí porque ama a la gente. Tenemos que aprender a amar a Jesús, a la gente. Lo estamos viendo en clase de espiritualidad. Jesús amaba a la gente. Tenemos que amar a la gente. Entonces, cuando usted te pares, no te pares ahí al frente para destruir a la gente en tus legalismos y en tus fariseísmos. Párate ahí para amar a la gente, para concederles gracia, perdón, para exhortarlos con firmeza, claro que sí, pero con amor, ¿no? Entonces, cuando hay un vínculo afectivo de amor, pues la gente es más predispuesta a escuchar a alguien que siente que lo amamos, a alguien que siente que lo atacamos. Y he escuchado a muchos predicadores, muchos sermones que tienen más el sentido del ataque, ¿no? Atacan para todos lados que de un amor genuino. ¿No? Simpáticas, no chistosas, simpáticas. Deben ser reconfortantes, ¿no? Una introducción sí debe traer siempre esperanza, nunca maldición ni condenación. Espero que ustedes, aunque el texto de Mateo diga que el Señor dijo malditos son, uno no puede hacer énfasis en todo el sermón diciendo, bueno, ustedes son malditos y van a ser malditos siempre y maldito vas a ser vos por esto, por aquello, porque no hiciste y maldito serás. No, no, porque nuestra intención no es que la gente sea maldita,
sino más bien nuestra intención del sermón es que la gente reflexione y quiera ser bendita. Entonces, hay que enfocar la parte positiva del sermón. Hermanos, somos bendecidos, somos benditos. Dios nos ha llamado para hacer bendición a los demás. Bendigamos a la gente, démosles amor, en fin, enfaticemos sobre eso que le permita al oyente eh, pues sentirse calmado, porque si usted todo su sermón va a hablar sobre que es maldito su auditorio, aunque el Señor lo haya dicho y aunque esté en el texto sagrado, debemos saber que el Señor lo dijo, sí, con la intención de que lo supiéramos, pero si se dan cuenta, la cantidad de la bendición es así en el texto, así de grande, y la de la maldición es así de chiquita. Entonces, ¿qué era lo más importante para Jesús en esa parábola? Pues la bendición. Entonces, hagamos introducciones que sean siempre reconfortantes. ¿Ah? Informativas, ya lo dije, las películas es lo que nos hacen, nos dan una información no detallada, porque no nos cuentan la película, ¿no? No detallada, pero sí que nos permitan a nosotros decir, ah, ya sé para dónde vas. Ujú, ok, ok, entonces te voy a seguir el paso, yo te voy a seguir, porque vos lo que me estás prometiendo en la introducción, yo voy a ver si me lo cumplís en la exposición. ¿No? Entonces, siempre debemos proveer al auditorio la visión amplia del tema. ¿Mm? Debe ser apropiada, evidentemente. Yo no voy a hablar del servicio usando la idea de la parábola del juicio a las naciones que está en Mateo. Yo no voy a hacer, no voy a tomar eso y aplicarla a la viuda pobre. ¿No? Debe ser apropiada en términos generales, pero en términos bíblicos. Pero como dice la diapositiva, también tiene que ser apropiada al auditorio. Como les dije, si yo le digo acá, hermanos, la pobre mujer se quedó sin ningún mango, pues la gente acá, que es de nuestro pueblo, nuestro vulgo acá en El Dorado, pues no va a tener problema por saber que se quedó sin dinero. Pero si yo voy a una iglesia donde hay otro nivel, son otro auditorio, no les puedo decir se quedaron sin ningún mango, porque ni me van a entender y puede sonar ofensivo, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo que decir, esa mujer se quedó sin dinero. Entonces cambió la expresión. Cuando nosotros prediquemos, hermanos, tenemos que ser muy respetuosos de nuestro auditorio, ¿no? Insisto, a veces queriendo, pretendiendo ser chistosos, podríamos nosotros ofender la sensibilidad de los oyentes, ¿no es cierto? Con palabras o coloquiales o vulgares, y, y no. Yo he escuchado a algunos predicadores usando términos muy coloquiales, muy brutos, ¿no? Perdónenme la palabra, muy brutos, que ofende al oído. Ya uno dice, "Ay, no, ya, si vas a empezar con esas cosas, por más que a veces uno las escucha o las dice, las puede uno decir en el ámbito de nuestras relaciones, pues uno cuando la escucha ahí al frente de un predicador, pues tampoco es correcto. Entonces siempre tiene que ser muy propio el predicador, ¿no? Muy propio, dependiendo su auditorio, evidentemente. Si yo aquí a mi gente le empiezo a hablar todo rimbombante y todo así, queriendo hacerme el cheto, ¿no? Que esa es otra palabra, que si yo digo hacerme el cheto, voy a predicar a la iglesia de Colombia, le digo, hermanos, me vengo a hacer el cheto, seguramente los hermanos de Colombia ni me entenderán qué eso significa. Entonces no es apropiado. Use algunas, siempre esté informado del auditorio al que usted le va a predicar. Otra característica. Ay, se me fueron todos. Debe ser positiva. Acuérdese, una de las características del Evangelio, las características teológicas de la predicación, siempre debe haber esperanza, ¿no? Siempre. No sea pesimista. Uy, no, pues nos va a ir re mal. Uy, hermano, sí, la verdad que la situación está re complicada. Esa pobre mujer no tenía que haber dado nada. Si fuera argentina esa mujer, no, hombre.
Todo el mundo la criticaría por dar eso si están viendo cómo está la situación aquí económica del país. Cada día estamos peor. El dólar cerró hoy a 400 pesos. Mañana no sé qué va a hacer. Sí. Ah, pero Macri. No, no se meta en eso, hermano. Siempre debe haber esperanza en la provisión del Señor. ¿Ok? Eh, Debe ser progresiva. Siempre tiene que ir de lo menos a más. No descubra cuál es el asesino, quién es el asesino. Manténgalo en suspenso para que su conclusión sea un cierre maravilloso y usted pueda cerrar muy bien sus ojos. Es precisa, ¿no? Porque el movimiento estará dirigido para llegar a lo que ahora vamos a conocer como la proposición o la idea secundaria, porque la introducción el título, el tema, el título va unido a la introducción y la introducción va unida a nuestras ideas secundarias, ¿ah? Que eso lo vamos a ver después del receso. Y aquí viene lo señalado, 3 a 5 minutos es el tema característico o el tiempo suficiente para una introducción. ¿Mm? Para un sermón de 30 a 40 minutos está bien. ¿Mm? Insisto, depende el predicador y depende el tema. ¿Ah? A veces mi esposa me dice, che, tu introducción, 1 hora. No, 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 tampoco, sí, fue re larga. Cuando yo empecé a evaluar, digo, sí, me parece que fui muy excesivo en estos puntos que no tendría que haber hecho y bueno, ya uno va mejorando, ¿no? Pero en términos generales, hermanos, una buena introducción, así como patada de chancho, decimos ahí, perdónenme si eso ofende a alguno de ustedes, cortita y al pie, una buena introducción, un buen anzuelo, lo largamos, hace que la gente lo tome en cuenta y captamos su atención. ¿Mm? Porque no nos interesa tanto la introducción, nos interesa el sermón como tal, ¿no? Ahí es donde está lo bueno, el meollo del asunto, ¿no? Muy bien. Y como les dije, si ustedes van a prometer algo en su introducción, cúmplanlo. ¿Mm? Como 5 reglas para ser feliz. Y resulta que en el sermón nunca hablaron de ninguna regla o de nada, y entonces dice la gente, oh, yo quería esas 5 reglas para ser feliz. Si ustedes prometieron las 5 reglas, bueno, ni modo, hermanos, cúmplanla, nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la introducción. Es muy importante. Son los anzuelos que nosotros tenemos que largar para que la gente captemos su atención. Y es el momento más importante para no estrellar el sermón. Ajá. Entonces, miren, a manera de ejemplo, para irnos al receso, seguimos manejando el bosquejo que yo vengo manejando. El relato es sobre la viuda pobre, ¿no? El tema, ya dije, que implica dar todo lo que tenemos, cómo ser desafiados para dar con amor. El título, Darte duele, y tengo mi base bíblica. Lucas 21 del 1 al 4. ¿Ok? Aquí están mis 2 ideas, que estas vamos a trabajar después del receso. Ajá, mis 2 ideas. Y entonces, estos 3 puntos, el tema, el título y el texto bíblico, van conectados con mi introducción. Voy a plantear esta introducción del tema que estoy trayendo, ¿no? Yo puedo empezar hablando o leyendo esta introducción. En el atrio del templo aparece una mujer que no tiene nombre, pero que tiene resuelto dar lo único que tenía. Y empiezo con las preguntas. ¿Qué le movió a darlo todo? ¿Qué le movió a darlo todo? La entonación, la firmeza, acuérdese, eso es importantísimo, ¿no? Porque si ustedes, ¿qué le movió a darlo todo? Usted y yo hemos venido al templo, hemos venido con la misma intención. ¿Qué tan capaces somos de dar lo que no tenemos? No, no hay intención, no, usted tiene que darle la importancia, tiene que darle, ¿ah? ¿Qué movió? ¿Qué piensa usted que le movió a darlo todo? Ahí hago la pausa para que reflexione. Y entonces retomo. Usted y yo hemos venido igual como esa mujer al atrio del templo.
Yo quiero preguntarle, ¿hemos venido con la misma intención? ¿Usted ha venido con la misma intención? Incapaces nos sentimos de dar todo lo que tenemos. Y déjeme desafiarlo en este sermón preguntándole, ¿dolería darlo? ¿Realmente le dolería dar todo lo que tiene? En este sermón descubriremos dos grandes verdades de esta historia maravillosa y deseo con todo mi ser que pueda mover nuestra conciencia y nuestro corazón para que aprendamos a dar aunque nos duela. Esa es la introducción. Fíjense, ¿qué método utilicé? Hice un pequeño resumen acá, ¿no es cierto? Para colocar a mi protagonista en el centro del sermón. Es una mujer, no tiene nombre, pero está resuelto a darlo todo. Nosotros estamos en el templo, tenemos nombre, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Venimos con la misma intención? ¿Nos dolería? Y ahí hice mi introducción basado en estos anzuelos. ¿Ah? Ahora, ¿qué les estoy prometiendo a mis oyentes? Que yo les voy a revelar dos grandes verdades. Por eso, si usted promete algo, cúmplalo. Entonces yo le voy a decir, yo les voy a revelar dos grandes verdades de esta historia maravillosa. ¿Dónde están esas dos ideas grandes? Aquí abajito. Idea uno y verdad dos, que después del receso las descubriremos. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. ¿Quedó claro? Eh, ¿Está bien? ¿Está mal? Yo ya los perdí a los 3 minutos de que empezó la clase. Todo perfecto. Cada vez Bueno, que se va acercando la hora lo veo más difícil. Ayer le dije a Dina, le dije que le iba a preguntar a usted si era necesario pasar por la parte del sermón. y decí como dijo el Señor Jesús, pasa de mí esta copa, Señor. Sí, es importante hacer el salmo. Sí, sí, sí. Isaac, bueno, muy claro, me alegra mucho, qué bueno. Bien, si no hay preguntas, comentarios o dudas, bueno, vámonos al receso y vamos a seguir avanzando en la construcción del bosquejo de nuestro sermón. ¿Ok? Bien, 10 minutitos, tomamos de receso y volvemos.